Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Sean bienvenidos a este Shabbat Vaikra, este Shabbat del inicio de el libro de Levítico, como es conocido en la versión Septuaginta, Vaikra, y él llamó literalmente como es en la versión de la Torá en hebreo, que así inicia pues este libro. En este tiempo también recordamos, hermanos, que ya hemos iniciado el mes de Nisan, el inicio del calendario litúrgico. Es el primero de todos los meses, el mes de Nisan, en el que celebramos la festividad de Pesaj, que es la festividad que nos habla de la salvación de Dios de la esclavitud en Egipto a través de Moisés, y que también para nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua me cobra un significado muy especial, porque también es el recuerdo de la muerte y de la resurrección del Señor Yeshua. Hoy, hermanos, vamos a hablar de un tema muy especial y muy interesante, sobre todo porque estamos afianzando conceptos que son importantes como creyentes en el Mesías, de acuerdo a la fe bíblica del primer siglo. Y hoy vamos a hablar acerca de Vaikra, entendiendo el significado del sacrificio en el pensamiento bíblico judío. Muchas son las personas que hablan acerca de que el Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, que realmente pues Dios ya no le gustan los sacrificios, que realmente Dios abolió los sacrificios del templo, que realmente pues hay textos en los profetas que hablan acerca de que Dios aborrece los sacrificios. El propio Isaías también, mencionando textos muchas veces de Oseas, mencionan que ya no hay necesidad de sacrificios, que todo está colocado dentro de la obra de Yeshua, y que cada cosa que era realizada en el Antiguo Testamento, la orden levítica, que es mencionada, como ya mencionamos en el libro de Levítico, pues ya no tiene función, y que realmente pues formaba parte de ese, entre comillas, antiguo pacto. Hoy nosotros vamos a abordar este asunto para poder entender, hermanos, el verdadero significado de lo que es el sacrificio, y entendiendo ese significado en el contexto de la Parashá Vaikra, nosotros podamos también entender, sobre todo, hermanos, lo que tiene que ver con el sacrificio de Yeshua, ¿sí? Vamos a dar inicio a nuestro estudio recordando la palabra Vaikra significa y él llamó. Es muy interesante que no se usa la palabra Vaikar, sino Vaikra, un verbo que se utiliza mucho en la Torá para cuando Dios llama a sus ángeles o a sus ministros. Dios utiliza la palabra Vaikra en lugar de Vaikar. Llega un momento, hermanos, en que, y es muy interesante lo que explican los rabinos, que cuando Moisés iba a escribir el texto de la Torá, de esta porción, se encontró con esta situación de que Dios le había mencionado que debía colocar el verbo Vaikra. Y Moisés, pues, dicen los sabios en el Midrash, que tuvo una conversación con Dios y le dijo: ¿Cómo es posible, Señor, que vas a utilizar ese verbo conmigo? Yo no soy digno para que tú uses ese verbo conmigo. Entonces, dicen los sabios que ambos llegaron a un acuerdo. Moisés entonces le dice al Eterno que pues le permita entonces, por decirlo así, que él le permita
colocar en la última letra de la palabra Vaikra, que es la letra Aleph. Usted ve al final de la palabra Vaikra, no sé si logra verlo aquí. Esta Aleph es pequeña en comparación con las demás letras que están en el texto, para representar, hermanos, la humildad de Moisés. Esa Aleph pequeña es la Aleph con la cual usted escribe la palabra Ani, yo. Y esto es interesante, porque si nosotros analizamos bien, la parashá de hoy nos habla de llamar la presencia del Señor. Esa es la llave para entender el libro de Vaikra. Dicen los rabinos que cada nombre del libro en la Torá nos ayuda a entender el contexto de cómo debe ser interpretado y leído el texto. Si nos damos cuenta, Vaikra se puede dividir esencialmente en dos partes. Una, cómo llamar al Señor a través de nuestra relación con Él por medio de los sacrificios, que son los primeros capítulos, desde el capítulo 1 hasta aproximadamente el capítulo 18, que habla acerca de todo lo que tiene que ver con sacrificios, rituales y formas de servicio en el Mishkan. Y los otros, del capítulo 19 hasta el final del libro de Vaikra, nos va a hablar acerca de cómo llamar al Señor a través de la santidad, una vida en santidad, es decir, una vida que camina de acuerdo a los mandatos, a las ordenanzas y a los estatutos del Señor en la práctica. Y es muy importante distinguir estos dos elementos, porque Vaikra nos va a mencionar a nosotros que para poder tener una relación íntima con Dios, debe existir esa verdadera intención del corazón. No solamente nuestra relación que es producida de forma muy didáctica a través de los sacrificios, como lo vamos a explicar ahora, sino también a través de nuestra vida cotidiana, el diario vivir con nuestro prójimo. En el judaísmo, este libro tiene una importancia mayor. Dicen los sabios que el primer libro que debe leer un niño judío es el libro de Vaikra. Y pareciera ser, hermanos, como algo contradictorio, un libro que habla acerca de sacrificios, de muertes de animales, y no solamente eso, sino también habla acerca de rituales y formas de buscar no solamente la expiación, sino también la purificación de las personas. Como un libro como este debe ser leído por los niños cuando ya aprenden el alefato o el alfabeto hebreo. Y es que la razón por la cual los niños deben aprender primeramente el libro de Vaikra es porque en él encontramos la clave para tener una relación directa con Dios. Cómo restablecer aquello que fue perdido en el jardín del Edén. Así que, como ya hemos mencionado, hermanos, el tema general de Vaikra es la santidad. Dice el propio libro de Hebreos, recordamos ese pasaje que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el libro de Vaikra nos prepara para ese momento y ese encuentro con Dios a través de una vida en santidad. Y ese es el centro o el foco en el que gira, hermanos, todos los conceptos de esta porción de hoy. De manera muy general, la parashá de hoy nos habla acerca de las ofrendas, sacrificios de olá o de holocausto de vacunos. Nos habla también de ofrendas de olá de ganado menor. Nos habla también de holocausto, olá de aves. Nos habla también de la ofrenda de minjá, que tiene que ver con cereales, las ofrendas de harina, las ofrendas de shelamim en el capítulo 3, de sacrificios de paz. Nos habla de estos sacrificios de paz, pueden ser de vacunos, del ganado lanar, de ganado caprino, ¿verdad?
En el capítulo 4 ya nos va a hablar acerca de los distintos tipos de sacrificios, ofrendas de Hatat, del sacrificio por la falta cometida involuntariamente. Es muy importante que recordemos que la palabra Hatat viene de Het, que significa errar en el blanco. Aquí, hermanos, nuevamente quiero hacer un repaso de los tres tipos de o escalas de pecado que existe en lo que sería el judaísmo, ¿sí? Está el avón, ¿ok? Avón es el pecado que tiene que ver con, o averá, tiene que ver con la iniquidad, ¿sí? Es la primera escala de pecado. Luego viene peshat, que es la transgresión, y por último estaría het, que significa literalmente pecado, como fue traducido, o errar en el blanco. Uno se da cuenta de la diferencia de tipos de pecado, escalas de pecado, hermanos, dependiendo del tipo de sacrificio que debía ser ofrecido. Algunos de ellos son simplemente por cuestiones de un día, por impureza. La persona solamente pasa por aguas, por tevilá, y usted se da cuenta que entonces es una infracción menor. Sin embargo, hay otras que piden pues que sea sacrificado el animal, sea quemado por completo en algunos, en otros se puede, como las ofrendas de paz, comerse parte de ellas no solamente entre los que llevan la ofrenda, sino también el sacerdote una parte y la otra es quemada. En fin, hay una serie de distinciones que se dan, hermanos, dentro de las escalas de pecado, ¿sí? La iniquidad es cuando una persona planea hacer el mal y disfruta haciendo el mal. Esa es la persona inicua. La persona transgresora es aquella que ella sabe que algo está mal, conoce la ley, pero por cierto motivo él infringe la ley de manera consciente o de manera inconsciente, conociendo ya la ley, y ella infringe la ley, se convierte en transgresora de la ley, ¿sí? Un ejemplo de transgresión es cuando usted conoce la ley, usted se pasa la luz roja, ese sería un ejemplo de transgresión. Conoce la ley, no lo exime, hay una consecuencia por ese tipo de pecado, ¿sí? El inicuo no, el inicuo planea, es premeditado, disfruta de hacer el mal. Y si nos damos cuenta, hermanos, es bastante difícil de distinguirlo porque todo tiene que ver con la intención del corazón, lo que hay en el corazón de las personas. Y por último, pues tenemos el het, que es literalmente significa errar en el blanco. El contrario de het, de errar en el blanco, sería la palabra yará. Yará viene de esa raíz. Yará se escribe la palabra Torah, y que es dar en el blanco, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese het o ese pecado? No es más que cuando la persona intenta, ¿verdad?, hacer el bien, tiene la intención de no hacer mal, pero termina haciendo el mal. Eso es pecado, ¿ok? La persona no tiene las intenciones, pero ella, en realidad, pues, por algún motivo, ella en desconocimiento, no está planeado, ella comete esta falta porque su intención era hacer el bien, pero termina haciendo el mal, ¿sí? Pablo habla un poco en ese mismo lenguaje cuando usted lee la carta a Romanos. No voy a entrar en mucho detalle, quiero solamente que recapitulemos e entendamos un poco ese concepto. Hay ofrenda Hatat, como leíamos aquí a partir del capítulo 4, involuntaria, cometida por alguien por el sacerdote, por el rey, por alguien del pueblo, ofrenda Hatat del ganado menor, y también está la ofrenda de Ole Beyoret, que no es más que una ofrenda variable, una ofrenda ascendiente. Está la ofrenda de harina como ofrenda de Hatat, ofrenda de Asham por la culpa, ofrenda de Asham Talui, ofrenda condicional si se duda de haber cometido ciertas faltas,
Y termina también el capítulo 5 con la ofrenda por deshonestidad, ¿sí? La Haftará de hoy está en el profeta Isaías 43, 21 al 44, 23, y nos habla acerca de cuando el pueblo de Israel confiese, ¿verdad? Confiesa que sus faltas al Eterno y que Dios perdona las transgresiones de Israel, ¿sí? Es muy interesante el final del capítulo 44, versículo 21 al 23. Recuerda estas cosas, Jacob, Israel, pues tú eres mi servidor. Te he hecho para que seas mi servidor, Israel, no me olvides. He hecho desaparecer tus transgresiones como desaparecen las nieblas y tus faltas como desaparecen las nubes. Retorna hacia mí, pues yo te he liberado. Cielo canta de alegría, pues Hashem hizo estos milagros. Griten de júbilo profundidades de la tierra. Rompan en alabanzas montañas y bosques con todos sus árboles, porque Hashem salvó a Jacob y se glorifica por medio de Israel. Una haftará de esperanza. Pero ¿cómo logramos que estas palabras del profeta sean una realidad? Y la respuesta está en entender el concepto de sacrificio dentro de la perspectiva judía, sobre todo en estos días tan difíciles que estamos viviendo, donde hemos hablado ya acerca del arrepentimiento, hermanos, hemos hablado acerca de la teshuvá. En el día de ayer hablábamos un poco de Jonás y el concepto de teshuvá. Hoy vamos a tratar, sin olvidar estos conceptos, del concepto de sacrificio. Cuando el hombre inicia, vamos a decirlo así, su trabajo, es creado por Dios y Dios le da este primer trabajo en el jardín del Edén, el Señor le pide solo una cosa a Adán, ¿verdad? Le pide que guarde, este fue el primer mandato, vamos a decirlo así, en relación al jardín. Dios le pide que guarde el jardín, que labre el jardín y que lo guarde. Literalmente en hebreo dice le avda u le shamra, ¿no? Le avda, la palabra avda significa, es avodah, ¿no? Que significa servicio, es el servicio religioso que hacemos a Hashem, así le llamamos avodah. Torah, que es el servicio de la Torah, y también está la palabra shomer, shamra, que tiene que ver con guardar los mandamientos. Entonces Dios le pide a Adam Arishon, al primer Adán, Dios le pide que no solamente le sirva con todo su ser en el jardín, porque su misión no era ser un simple jardinero, sino que sirviera con su vida y acciones a Hashem, pero que también guardara, no el jardín, hermanos, el jardín era la representación de la orden de Dios y que debía guardar todo lo que Dios le dijera y todo lo que Dios le ordenara. En el estado original del mundo, antes del pecado de Adán Arishon, la presencia de Adonai se manifestaba abiertamente a través del universo. Eso nosotros lo vemos, que una de las cosas antes de la conversación, después de la caída, era que dice que Adán escuchó que el Señor se paseaba, ¿sí? Adán sentía la presencia de Dios en el Gan Eden. Sin embargo, hermanos, hay un principio que nosotros debemos entender. En todo este proceso de la naturaleza humana, cuando la gente no presta atención a la voluntad de Dios y peca, entonces Dios se aleja. Este principio nosotros debemos entenderlo muy claramente.
¿sí? Decíamos en porciones anteriores, hermanos, que dice que el Señor está cerca de los que le temen, ciertamente. Pero aquellos que son altivos, que son orgullosos, también la palabra nos dice que el Señor lo percibe de lejos. Y aquí percibe de lejos es que Él los ve a distancia, hermanos. Él se aleja del altivo. Dios se aleja, como ya hemos explicado, para que la ira divina no acabe con esa persona, ¿sí? Entonces Dios prefiere alejarse, dejar a la persona en su situación, pero siempre Dios va a estar enviándole situaciones para que esa persona pueda acercarse y aproximarse a Él. Cuando Adán pecó, una de las cosas que Adán hizo fue aceptar el castigo divino. Pero, hermanos, no hubo en la Torá ningún pasaje que hablase acerca de teshuvá, de arrepentimiento. Dios saca a Adán del jardín, coloca unos ángeles, ¿verdad?, unos querubines que cuidan el árbol de la vida, y ciertamente lo arroja del jardín y lo envía a la tierra para que labre la tierra. Entonces su presencia, dicen los rabinos, se aleja de lo que es la realidad del hombre. En el Talmud, hermanos, en el tratado Hagigá 12b y 13a, los rabinos se preguntan, bueno, entonces ¿dónde Dios se fue? ¿Dónde Dios está? Si Él se alejó del jardín, si Él se alejó propiamente de esa presencia, Él se llevó al jardín, disculpe, Él se llevó al Gan Eden, ese lugar donde el hombre tenía su encuentro con Hashem, cara a cara, y digo cara a cara en un nivel físico, pero recordemos que Dios es espíritu. Y como lo hemos explicado, Adán Arishon, el primer Adán, tenía una cualidad, ¿no? Su vida era una vida muy distinta a la nuestra en cuanto a su físico, ¿no? Era un ser completamente espiritual, a pesar de haber sido formado del polvo de la tierra, o sea, de tener parte física. Vamos a decirlo así, su esencia era una esencia espiritual, independientemente del cuerpo físico que él tenía, ¿no? Entonces, dicen los rabinos, ¿qué pasa con el Señor? Entonces dice, Él se aleja a los cielos. Nosotros vemos versículos que hablan acerca de que el Señor mora en las alturas, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se alejó en el momento de la caída. Entonces, el Talmud nos explica. Dijo el Rabí Yehudá, hay dos firmamentos, porque está dicho en la Torá, ¿verdad? He aquí el Eterno, tu Elohá, tu Dios, pertenecen el cielo y el cielo de los cielos. Si analizamos bien este versículo, pues existen entonces dos cielos. Sin embargo, dice Resh Lakish, otro rabino, él menciona, hay 7 cielos. Estos son Vilón, Raquía, Shehakim, Zebul, Maón, Macón y Aravot. ¿Sí? Vamos a ver estos 7 cielos en la perspectiva judía. Existen estos 7 cielos. Sabemos nosotros muy bien, hermanos, que Pablo menciona su experiencia en el tercer cielo. Es muy interesante que en el judaísmo existe este pensamiento. ¿Cuál es la estructura de estos 7 cielos, hermanos? Y esto es muy importante para que usted pueda tenerlo claro. El primero de los estratos del cielo es llamado Vilón.
Vilón es lo que nosotros conocemos hoy como atmósfera. La atmósfera que rodea la Tierra y donde entramos en el cielo de noche y de día. Es lo que Isaías menciona en el capítulo 40, versículo 22. En Vilón nosotros vamos a encontrar un filtro de los rayos solares durante el día. Allí va a estar lo que es la capa de ozono, todo lo que sería esta parte de la atmósfera que nos protege, ¿verdad?, de los rayos solares. En fin, ese es el cielo inmediato que nosotros vemos. El segundo cielo se llama Raquía. Y Raquía es lo que pudiésemos nosotros llamar el espacio, hermanos. Es donde están dispuestos el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Es el sol que es el cielo, disculpe, que por el cual navegan los astronautas, vamos a decirlo así. ¿Ok? Sin embargo, existe un tercer cielo, que es el cielo que menciona Pablo en sus escritos. Se llama Shehakim, y Shehakim es el primer lugar de acceso a la manifestación de Hashem. ¿Sí? Es la antesala a estar ante la presencia de Hashem. El Salmo 78, 23, 24 hace alusión a este cielo. Es aquí, según la tradición, donde se procesa el maná, el alimento espiritual para los justos. Es aquí donde el Señor derrama su pan del cielo, o su providencia celestial desde un nivel más que todo espiritual, y que se transforma luego físicamente como el sustento para el ser humano. Entonces, aquí nosotros podemos ver en qué cielo esto fue que Pablo tuvo esa experiencia, en el cielo que es la antesala, es decir, es donde el primer acceso a la manifestación de Hashem. El cuarto cielo se llama Zebul. Zebul es donde se encuentra la Jerusalén celestial, que usted ve mencionada en el libro de Apocalipsis, y que es el lugar donde el propio Dios le muestra a Moshe, ¿verdad?, el modelo del tabernáculo, el modelo del templo sagrado. Allí va a estar el templo sagrado celestial y el altar. Eso usted lo encuentra en Isaías 63, 15 y, como ya mencionamos, Apocalipsis 21, 2. El quinto cielo es llamado Maón, en donde se encuentran las huestes de ángeles. Deuteronomio 26, 15. Ellos entonan alabanzas al Todopoderoso por las noches, y en el día ellos hacen silencio en honor a Israel, que alaban al Todopoderoso en la tierra. Mientras Israel duerme, los ángeles alaban a Dios. Esta es la tradición judía. Y mientras Israel ya está realizando los sacrificios y las alabanzas y el servicio en el templo, ellos hacen silencio y observan cómo el hombre intenta reconectarse con Hashem. Entonces, eso lo vamos a explicar ahora con más detalles, ¿sí? Está el sexto cielo llamado Mahón. En Mahón están los poderes de Hashem. En Primera de Reyes 8, 38, 39, se encuentran aquí, en este cielo, guardados, hermanos, los elementos de castigo: la nieve, el granizo, las nubes malas, el túnel debajo, y todos aquellos calamidades que el Señor envía como plagas celestiales están en este cielo. Son depósitos espirituales, y a causa de que son para castigar, sus entradas, dicen los rabinos, son de fuego espiritual, ¿sí? Y el último de los cielos es llamado Arabot. En él está el trono inmortal en la luz inaccesible. En él mismo se encuentra la justicia y la rectitud. Están los depósitos de la vida, los depósitos de la paz, los depósitos de la bendición, las almas de los justos que ya fallecieron. Es interesante que Apocalipsis habla de las almas de los justos que están debajo del trono de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis eso lo vemos.
los espíritus, las almas que en el futuro han de nacer, y el rocío con que el Eterno resucitará a los muertos, como menciona el Salmo 68:4. Es en este lugar donde el Señor pues derrama de su rocío, va a derramar de su rocío para la resurrección de los muertos. Entonces, ya teniendo claro estos 7 cielos, vamos a entender qué fue lo que sucedió según la perspectiva judía. Y quiero que entendamos, hermanos, que todos estos midrash, los midrashim y la tradición judía, son desde una perspectiva, ¿verdad?, de Haggadot, es decir, de historias que tienen un sentido moral y ético. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque muchos dirán, bueno, pero esto no está en la Biblia, ¿cómo yo voy a creer estas cosas? En el judaísmo, muchos de los midrashim son escritos para que las personas puedan entender el principio que subyace a estas historias. Y es lo que quisiera que viésemos en el principio de que subyace de esta situación con el primer Adán, ¿sí? Cuando Adán pecó, hermanos, Dios se alejó al primer cielo, dicen los rabinos. ¿Pero por qué Dios se alejó? El libro de Hebreos es muy claro, como mencionamos al inicio: sin santidad a nadie verá al Señor. Entonces Dios prefiere alejarse de Adán al primer cielo. Sin embargo, cuando Caín, que tenía por cierto fue el primero, hermanos, y esto yo quisiera aclarar aquí, luego lo vamos a volver a retomar más adelante. Caín fue el primero en tener la idea de hacer un sacrificio a Hashem. ¿Sí? Él fue el que tuvo la idea. Sin embargo, nosotros vemos que empieza una discusión porque Dios le agradó mucho más el sacrificio que había hecho Hebel, su hermano. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué se fue tan injusto con Caín? Y es aquí donde nosotros debemos entender y leer entre líneas qué fue lo que sucedió, cuál fue la falla en el sacrificio de Caín. Y es que Caín tuvo la idea del sacrificio, hermano. Sin embargo, Abel o Hebel fue el que, adicional a ofrecer el sacrificio, Hebel dio de lo mejor que él tenía, de lo más preciado. No así con Caín. Si usted lee el texto con detenimiento se va a dar cuenta. Uno era agricultor, el otro era tenía ganado, era pastor, ¿sí? Y han surgido tantas interpretaciones, hermanos, de que es que lo que pasa es que Dios no le aceptó el sacrificio a Caín porque la tierra estaba maldita, etcétera. Hermanos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la intención. ¿Qué hay en el corazón? Porque no se trata, hermanos, de el producto en sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Se trata de con qué intención ese producto que yo estoy ofreciendo me representa. Soy yo. Ese es el carácter del sacrificio, hermanos. Y si yo coloco ese concepto en lo que sucedió con Caín y Abel, voy a tener algo muy interesante. Si el texto nos dice que Abel dio lo mejor que había en su ganado, ¿qué quiere decir? Si las cosas representan a su dueño, entonces Abel está dando lo mejor de sí. No así Caín. Y Dios le da la oportunidad a Caín, hermanos, de reivindicarse en medio de la situación.
Y, hermanos, es allí donde usted ve en el capítulo 4 que Dios le llama la atención a Caín y le dice: ¿por qué ha caído, te has enseñado y por qué ha caído tu semblante? Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Literalmente dice en hebreo: anda como león rugiente. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Tú puedes dominarlo a él. Está hablando del Yetzer Hará, de la inclinación del mal. Al final, Caín no pudo vencer su Yetzer Hará. Observe, el problema aquí no es, hermanos, qué tipo de ofrenda es. El problema es la intención. Cuando Caín mata a Abel, Dios se alejó al segundo cielo. Con la generación del diluvio, cuando el hombre empezó a pecar, a esa magnitud que sucede, Dios se aleja a otro espacio más, hasta que Dios se aleja hasta el séptimo cielo. Sin embargo, hermanos, después de la torre de Babel, Dios ve con agrado la respuesta de un hombre que llama y que empieza a obedecer su camino, la figura de Abraham. Y Abraham hizo con que la divina presencia, hermanos, bajara a un nivel cuando él se convierte en ejemplo de obediencia. Y digo obediencia, hermanos, porque es el texto literal cuando dice: y Abraham creyó, y Abraham fue fiel, fue obediente, y esto le fue contado por justicia. Cuando Yitzhak, hermanos, se ofrece, sabiendo muy bien, hermanos, siendo ya un adulto, él mismo acepta caminar con su padre para ser ofrecido en sacrificio. Dios desciende a otro nivel más, ¿ok? Sexto, quinto cielo, y así sucesivamente, hermanos. 7 generaciones pasaron. Jacob fue el tercero, hasta que llegó a la figura, ¿verdad?, de Moshe. Y con Moshe, la divina presencia llega a este mundo, se manifiesta, hermanos. Lo vemos en la zarza y en todos los milagros, prodigios y maravillas, cuando nos sacó de la tierra de Egipto. Partió el mar, nos llevó en seco, nos alimentó, suplió nuestras necesidades, hermanos. Confiando plenamente en Él. Sin embargo, hermanos, en el momento en que Dios entrega su Torah, Dios se manifiesta plenamente en el monte Sinai, en Har Sinai. Nos entrega las 10 palabras, escuchamos su voz, ¿verdad? Vemos las voces, dice el texto de Éxodo capítulo 20. Y en ese instante de esa teofanía, de esa manifestación de Dios, el pueblo dice: no queremos que nos hable para que no muramos. Le piden al propio Moshe. Moshe sube para recibir las tablas, pero el pueblo peca haciendo el becerro de oro. Y cuando ya habíamos logrado tener esa comunión con Él para entrar a la tierra prometida y cumplir esas palabras de Éxodo 19 como real sacerdocio, nación santa, Dios decide alejar su presencia y decirnos hasta luego. Pero hay una forma, hermanos,
Dios no nos desampara. Yo quiero que entendamos todo este midrash como algo que algunos dirán, bueno, pero eso en la Biblia, ¿cómo llegaron los rabinos a estas conclusiones? Es que si usted analiza, hermanos, el principio es el siguiente. Dios quiere tener una relación con nosotros, pero somos nosotros con nuestras acciones, hermanos, los que alejamos a Dios de nuestra vida. No es Él quien se aleja de nosotros, nosotros somos los que hacemos que Él se aleje de nuestra vida. Y es un engaño del enemigo. Sí, porque no vayas a la iglesia. Sí, porque Dios no gusta de ti. No es eso, hermanos. Mire cómo trabaja el Yetzer Hara. Dios nos quiere. Dios nos ama. Pero somos nosotros con nuestras acciones los que hacemos que Él se aleje. Él está esperando, hermanos. Dice el Salmo que debemos de buscarle mientras Él pueda ser hallado. Clámenle a Él mientras Él está cercano. ¿Logramos entender ahora sí estas palabras, hermanos? Los rabinos se preguntan, ¿cómo mantenemos a Dios con nosotros? Y hay una relación muy directa, hermanos, con lo que hemos estudiado en la Parashá, ¿verdad? Anterior Truma, la Parashá Tetzaveh, y las porciones subsiguientes de Vayakhel Pekudei, ¿se acuerdan? Nosotros nos damos cuenta que el propósito de Dios es habitar en nosotros y con nosotros. Y usted encuentra ese propósito cumplido en el libro de Apocalipsis, hermanos. Ese es el final. Ese es el objetivo de Dios. Este libro empieza diciendo Vaikra, y Él llamó. Y Dios llamó a Moshe en la tienda del encuentro. Dios quiere llamarnos a nosotros a un encuentro personal. Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo. Ahora entendemos por qué este es el primer libro que leen los niños judíos. Dios quiere tener una relación con usted y conmigo y con toda la humanidad. Y Dios va a utilizar un medio didáctico porque el hombre se ha vuelto muy material. Una vez que nosotros pecamos, hermanos, una de las cosas que el hombre se tornó fue en una persona mucho más espiritual, dejándose llevar por sus sentidos y pasiones que por su espíritu. Entonces Dios ofrece un medio, hermanos, que es completamente didáctico, un medio de enseñanza, que al final, hermanos, debe producir este cambio interno para que seamos movidos hacia la espiritualidad. La primera parte del libro de Levítico discute cómo la presencia divina se mantiene en los tiempos del templo a través de los sacrificios que vamos a ver. Y la segunda mitad, como ya lo mencionamos, tiene que ver con nuestra relación
con la divina presencia, entre nosotros mismos, incluso si no hay templo. El libro de Vaikra está vigente hoy, aunque no haya templo. Y hoy en día se habla mucho de la reconstrucción del templo. Estas semanas quizás usted ha visto, entre muchas noticias, en medio de esta crisis del coronavirus, los rabinos hablando, es necesario reconstruir el templo, es necesario hacer el servicio del templo, que Dios nos perdone a través de los corbanotes, de los sacrificios, que Dios tenga misericordia, que podamos hacer allí tefilá. Pero debemos recordar algo, hermanos. Todo eso externo es el medio didáctico para lograr el cambio interno. Otro aspecto muy importante que debe ser mencionado y analizado dentro de este contexto del libro de Levítico es la actitud que muchas personas tienen acerca del sacrificio de los animales. La gente de hoy tiene una dificultad para comprender el concepto de sacrificios de animales. ¿Qué significaba o qué significa realmente lo que vemos nosotros en las páginas del libro de Levítico, especialmente, ¿no?, que habla acerca del sistema sacrificial? Primeramente debemos entender qué es la palabra sacrificio. En hebreo la palabra corbán, que fue traducida por nosotros al español como sacrificio, viene de la raíz karov, que significa cercano, aproximarse. Implica unión y acercamiento. Eso es lo que significa la raíz karov, del cual viene la palabra corbán. El sacrificio es una forma de acercarse a Dios. Aquel que desea, hermanos, acercarse a Dios debe sacrificarse confrontando las fuerzas opuestas que hay en su corazón. Esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros queremos aproximarnos, acercarnos a Dios, nosotros debemos de hacer nuestro esfuerzo. Debemos de sacrificarnos para ir en contra de nuestras propias pasiones, de nuestros propios impulsos. Es interesante que Yeshua dice aquella frase: aquel que quiera seguirme, aquel que quiera ser mi discípulo, que se niegue, hermanos, a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y muchas veces nosotros no entendemos ese concepto, porque Yeshua lo está manifestando del concepto de karov, de si quieres acercarte, ser discípulo, aproximarte a Dios, debes sacrificarte. Cuando nosotros vamos a el texto de la historia de Abraham, cuando ya estaba listo para sacrificar a Isaac, en Génesis capítulo 22, nosotros vemos cómo el ángel de Adonai se le aparece y le detiene para cumplir este sacrificio. Es curioso que en el texto de la Akedat Yitzhak nosotros vemos que el propio Abraham le menciona a Isaac que Dios va a proveer del cordero para el sacrificio. Y de repente, hermanos, cuando nosotros avanzamos en los versículos, vemos que Abraham encontró no un cordero, sino un carnero en un espino y lo sacrificó en vez de su hijo. ¿Cómo puede un carnero que ni siquiera pertenecía a Abraham, es la pregunta que hacen los rabinos, sustituir a su querido hijo? Sin embargo, el texto de la Torá dice que Abraham recibe la bendición de Dios solamente después de sacrificar al carnero. ¿Cómo es posible
que para Dios el sacrificio de Isaac fue consumado en el momento en que Abraham sacrificó a aquel carnero. Y esto es muy importante, hermanos, para nosotros entender el concepto de sacrificio y el concepto de sacrificio sustituto, para que podamos entender también el sacrificio del propio Yeshua. Explican los sabios. Abraham le hizo al carnero, sintió en su corazón lo que le estaba haciendo a su hijo. Lo que Abraham le hizo al carnero, dicen los sabios, es como que él sintió como que si se lo estuviese haciendo a su hijo. Él tuvo la experiencia de dolor de matar a Isaac y la lucha de preguntarse, ¿por qué, Señor? Y tuvo que superar su estrés emocional para cumplir con la voluntad del Creador. Por eso, hermanos, explican los sabios, que al sacrificar al carnero en lugar de su hijo, Abraham recibió esta ofrenda y Dios le bendijo. Igualmente, cuando un judío llevaba una ofrenda al templo, él tenía que sentir que su propia carne y sangre eran las que debían ser sacrificadas. Y Dios debía aceptar al animal como un miserable sustituto de sí mismo. ¿Puede observar aquí el medio didáctico, hermanos? El sacrificio tenía un fin específico y era transformar el corazón de las personas. Pero ¿cómo realizar esa transformación y producir esa teshuvah y ese arrepentimiento? Era si la persona estaba conectada, hermanos, con el sacrificio y tenía conciencia de quien estaba siendo sacrificado. El animal que estaba siendo sacrificado lo estaba haciendo en lugar suyo. Este entendimiento del asunto tenía en sí mismo el poder de cambiar la actitud de la persona, su vida y su relación con Dios. Ese era el objetivo del sacrificio. Es lo mismo que ocurría en Pesaj, hermanos. Cuando nosotros, el Señor nos manda a que debemos separar un cordero el día 10 de Nisan. La familia, los niños, se encariñaban con aquel cordero. Lo cuidaban, lo alimentaban durante esos días. E inmediatamente después de eso, entre las tardes, es decir, a las 3 de la tarde del día 14 de Nisan, debían sacrificarlo. Eso iba a producir un impacto emocional en los niños y en las personas, porque esas personas dirían, pero él, ¿por qué un pobre animal? Y es aquí donde viene el punto, hermanos, que debemos entender. Alguien inocente está pagando por mi culpa, por mis pecados. La matanza de un animal nos enseña que yo tengo que simbólicamente matar mi lado animal. La sangre que simboliza vida es posteriormente salpicada al costado del altar. Curioso que también esa sangre fue colocada en los dinteles de la puerta en el caso de Pesaj. Y esa sangre salpicada al costado del altar simboliza el servicio a Dios. Un gran rabino rabino Hirsch explica que partes del animal son luego quemadas en el altar para simbolizar la traída del fuego divino al mundo. Curioso que Yeshua menciona algo, ¿verdad? Lucas 12, 49 y 53. Habla acerca del fuego divino al mundo, el fuego del juicio. Cuando Yeshua menciona
Yo he venido a traer fuego al mundo. ¿Y qué puedo hacer si ya está encendido? Es interesante, hermanos, que el sacrificio de animales solo funcionaba cuando el pueblo judío estaba viviendo acorde a la voluntad de Dios. En el momento de la destrucción del templo, muchos judíos estaban haciendo sacrificios sin ninguna intención. Por eso, Dios dice por boca del profeta: ¿acaso necesito la grasa de sus carneros? Como diciendo que si una ofrenda no es sincera, entonces es solo despreciar al pobre animal. Aquí lo importante es la kavaná, la intención del corazón. Y esto se debe aplicar, hermanos, no solamente a los sacrificios que eran hechos en Levítico, sino también, hermanos, al mejor de los sacrificios, al que fue realizado a través de Yeshua en aquella Pascua, que murió por cada uno de nosotros. Por eso, el libro de Hebreos, capítulo 6, es muy directo al mencionar la realidad de aquel que desprecia el sacrificio de Yeshua, habiéndole conocido. Capítulo 6, versículo 4 en adelante de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cuando una persona ha aceptado a Yeshua y ha vivido de acuerdo a su palabra, pero se aleja constantemente y no se arrepiente, está crucificando al Señor. Es decir, el sacrificio de Yeshua fue en vano. Fue en vano para esa persona. No está llenando el pleno significado. Escuchamos muchas veces esa frase: la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿realmente sabemos lo que significa? Ciertamente la sangre del Señor Yeshua tiene el poder para perdonar pecados, siempre y cuando usted y yo entendamos el verdadero sacrificio, que no es más que acercarnos a Dios, pero a la vez sacrificarnos en nuestras pasiones, impulsos, y vencer el Yetzer Hara. La muerte de los justos expía. Esto es un concepto judío. En el judaísmo tradicional, en el día de Yom Kippur, se hace una ceremonia llamada Kaporet, en la cual pues se sacrifica un pollo o se utiliza dinero. Quizás usted habrá escuchado esto ya, como sustituto en el sacrificio de Yom Kippur, porque no hay templo. Pero ¿será que el sacrificio per se expía los pecados? ¿El sacrificio realmente expía los pecados? ¿Es el sacrificio en sí? Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros, hermanos? Hay una fórmula para entender. Si una persona desea la expiación de sus pecados, debe tener 3 componentes: sacrificio, misericordia
Y estas dos que están unidas, que deben venir por medio de la teshuvá y el arrepentimiento, deben estar unidas a la obediencia. El firme propósito de caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. En el judaísmo existe un principio bíblico que se encuentra en el tratado Moed Katan 28a. Él dice: Mitatan shel tzadikim mikaperet, la muerte de los justos expía. ¿Y por qué la muerte de los justos expía? Porque si un inocente muere, la idea es que aquellos que han vivido una vida alejados de Dios puedan reflexionar, y esa reflexión pueda llevarlos a ellos a cambiar sus vidas. Y en ese cambio de sus vidas, sus pecados son expiados. Es lo que debe suceder con nosotros, con el sacrificio de Yeshua. Él mencionó algo muy interesante. Cuando iba de camino al sacrificio en la cruz, en el madero, Él le dijo a las mujeres que no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, si con el justo estas cosas están ocurriendo, ¿cuánto más con el árbol seco? ¿Cuánto más con aquellos que no siguen la voluntad de Dios? Si con una persona que sigue la voluntad de Dios, Dios está permitiendo que esto ocurra, ¿cuánto más con aquellos que ni siquiera tienen mérito? Y estas palabras de Yeshua son para que la persona llegue a arrepentimiento. Para concluir este tema, hermanos, recapitulando, en Levítico capítulo 5, vamos a leer ese capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: pero si no puedes afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrendes entonces como ofrenda suya por falta cometida la 10ª parte de una efa de harina como ofrenda hatat, es decir, por la falta, que no le ponga aceite ni incienso, es ofrenda hatat. No le pongas ni aceite ni incienso. Hay algo interesante en este versículo, muy distinto a todas las religiones del Antiguo Oriente. Si usted analiza todo el sistema sacrificial de las naciones que se encuentran alrededor de Israel, todas ellas ofrecían manjares a sus dioses. Porque la idea, hermanos, era que en la cosmogonía y en la teogonía de estos pueblos, la idea era que los hombres habían sido creados por los dioses con el objetivo de que ellos fueran sus esclavos y sirvientes, y que estos hombres tendrían la opción, o tendrían la obligación de trabajar la tierra para ofrecerle a estos dioses y proveerles de alimento. Por eso construían estos suntuosos templos y las personas llevaban manjares a estos dioses. Eso nosotros lo podemos ver en las lecturas, hermanos, de la Ilíada, la Odisea, y no solamente esto, los textos ugáricos y todos los textos de la antigua Mesopotamia, en medio de todos estos rituales de Oriente, nosotros vemos que los templos fueron creados como
centros de abastecimiento de comida para los dioses. Y entre mejor sea la ofrenda, usted mejor compraba al Dios. Usted era mejor visto. Y sus plegarias eran escuchadas por estos dioses. Sin embargo, en el pensamiento judío, el sacrificio expiatorio no es un soborno para aplacar la ira de Dios, para que Él perdone nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que no es un soborno? Fíjese bien lo que Dios le dice. Mire, tráeme una 10ª parte de efa de harina, pero no le eches ni incienso, ni le pongas aceite. No embellezcas la ofrenda. No le pongas estas cosas para intentar comprarme. Porque Dios no acepta el soborno. Hermanos, tenemos que entender que en el pensamiento judío Dios no necesita de sacrificios. En la Biblia es muy clara, Dios no necesita de sacrificios. Su conducta es diametralmente opuesta a la que nosotros pensamos desde un punto de vista mortal. Las personas muchas veces lo que hacen para ganar la pleitesía de los demás es dar regalos. Y Dios no funciona en esa perspectiva. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Y que es el sistema que utilizan muchos de los brujos y hechiceros. Ellos trabajan por ofrendas, ¿verdad? Trabajan por ofrecerle a los dioses, a sus dioses o a sus guías, frutas, comida, licor, en libación. Y a veces las personas son engañadas. Y a veces se les dice, no, pero es que en la Biblia está, la Biblia dice que ofrezcamos y que llevaban sacrificios de animales, pero no es en ese contexto, hermanos. Quiero que este concepto quede muy claro para nosotros. La intención de quien trae un sacrificio debe ser acercarse a Dios, hermanos, reconectarse con Él y convertirse en una persona diferente. Y por lo tanto, hermanos, no es un regalo a Dios lo que produce la expiación realmente, sino su cambio de enfoque, su arrepentimiento y su actitud renovada. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.